Estamos en Noticias 24, buenas tardes, le damos la bienvenida por si se suma a esta hora a nuestra transmisión. Hoy terminó la rendición de la PAES, nueva prueba para ingresar a la educación superior. Para hablar de este nuevo proceso y también, por supuesto, de las preocupantes cifras de deserción escolar que se han ido conociendo en las últimas jornadas, nos acompaña el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Primero que nada, ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Iván, un gusto saludarlo. Igualmente, ministro. Primero que nada, está recién terminando, ¿no? Pero habrá un balance, me imagino yo, inicial, primario, a propósito de cómo funcionó la implementación en las cifras, la concurrencia, el funcionamiento de las salas, los niños, una prueba que tiene bastantes características distintas. ¿Cuál es su primera aproximación a lo que ha sido esta PAES 2022 para el proceso 2023? Sí, bueno, en primer lugar decirle que esta aplicación, ¿no? Hoy día nosotros la podríamos calificar de un éxito, ¿no? Hemos tenido más de 275.000 personas, ¿no es cierto?, que participan de este proceso de admisión al sistema de educación superior, y de esos tenemos algunos datos. Por ejemplo, en la prueba electiva de ciencias que se rindió el día lunes, un 87,1% de los estudiantes o personas que se inscribieron concurrieron a rendirla. Eso es un buen número, ¿no? En general, estas cifras siempre andan por el 80%. Es decir, la cantidad de estudiantes que se inscriben versus, ¿no es cierto?, quienes realmente van. Lo mismo nos pasó con la prueba obligatoria de competencia lectora, donde tuvimos un resultado. Que eso fue el día siguiente, el martes, ¿no? Exacto. 88,5%. En matemática, 81%. O sea, son bastante buenos datos, ¿no? Creemos que hoy día lo que tenemos que hacer es más bien guardar la calma y esperar los resultados. Creemos que hubo buena concurrencia, salvo siempre hay algunos detalles, ¿no? En una que otra región, que algo pasa, ¿no?, con los evaluadores o con las copias de las pruebas. Pero en general podríamos decir que es ha sido un muy buen proceso. En esto es bien importante destacar el rol que tiene el DEMRE, ¿no?, de la Universidad de Chile, quien en coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior han preparado esto por meses, ¿no? Así que hace poquito rato estuve con este equipo interno del Ministerio de Educación, porque la verdad es que lo hicieron muy bien, prepararon todo y hoy día estamos ya casi resolviendo situaciones o nudos críticos que son muy poquitos los que hay en todo el país. Sí, ministro, varias singularidades, ¿no?, de este proceso. Bueno, probablemente mucha gente lo tendrá claro, pero los jóvenes más que nadie, ¿no? Es la primera prueba que se rinde para esta generación, con esta prueba que es nueva y que además ha tenido que operar sobre un currículum que ya estaba priorizado. Eso quiere decir que a propósito de la pandemia hubo que seleccionar aquellos elementos centrales de cada una de las áreas para ir cubriendo las necesidades básicas de la población. Años muy complicados donde mucho se realizó a través de la teleeducación y además el debut, ¿no?, de una prueba que es distinta de la prueba de transición, que es distinta de la prueba de selección, para qué decirlo, de la prueba de aptitud. Se nos cae el carnet, ministro, a usted y a mí, que rendimos probablemente aquella. Probablemente. ¿Verdad? Pero además que incluso con un puntaje distinto, pues los eventuales puntajes nacionales hoy día van a estar en los 1000, no en los 850. Todas esas complejidades adicionales, también los alumnos decían, menos preguntas. Bueno, todas esas complejidades adicionales, ¿cómo se conjugaron a la hora de la rendición de esta prueba, cree usted? Sobre todo pensando en los jóvenes, los y las jóvenes que estaban rindiendo esta prueba. Sí, yo diría, Iván, que es bien importante reconocer, ¿no?, la prueba o las pruebas, ¿no es cierto?, de admisión o del sistema de admisión en la educación superior son de verdad que un lujo en nuestro país, ¿no? Este es un sistema que tiene muchos años, desde que existe, ¿no es cierto?, probablemente los primeros ejercicios de prueba académica hacia adelante. Sí, sí. Exacto, pero es casi una institución republicana, diríamos, sí. ¿No? Es una prueba objetiva, piensa usted que es una evaluación a gran escala, se aplica de manera simultánea a muchos estudiantes en distintos locales y ha ido sufriendo, ¿no es cierto?, algunos cambios que incorporan mejoras, ¿no? En primer lugar, esto que señalábamos, ¿no?, la posibilidad, por ejemplo, de efectivamente evaluar aquellos contenidos que el currículum escolar establece, ¿no? Hoy día la PAES lo que tiene es que mide efectivamente las competencias que los estudiantes tienen que desarrollar realmente, ¿no? Es decir, no solo hay contenidos, habilidades, sino que también se mide, ¿no es cierto?, un saber hacer a través, ¿no es cierto?, de las respuestas que los estudiantes dan. O sea, hay una alineación hoy día completa entre el currículum nacional, ¿no es cierto?, que va desde educación parvularia, incluido hasta educación media, en términos generales respecto de qué es lo que se quiere desarrollar como habilidades, con la evaluación, ¿no es cierto?, de admisión a la educación superior. Eso es un primer elemento. El segundo es lo que usted señala, ¿no es cierto?, dado que siempre se realizan ajustes a los resultados,
es que hoy día, cuando tengamos, ¿no es cierto?, esta nueva escala de 100 a 1000, vamos a poder hacer comparaciones entre las evaluaciones de un año y otro. Hasta el minuto no se podía, porque siempre se generaba un ajuste, ¿no? O sea, de acuerdo al mejor rendimiento, se generaba, ¿no es cierto?, una escala, se diferenciaba la escala, se hacía ese ajuste. Hoy día vamos a tener la posibilidad de poder hacer comparaciones entre las rendiciones de un año y otro. Una cosa también bien importante es que recuerda que este año tuvimos la prueba de invierno. Sí, claro. Entonces, por lo tanto, de ahora, desde el año 22 y de aquí en más, vamos a tener siempre 2 evaluaciones durante el año, es decir, 2 posibilidades que los estudiantes puedan hacer este examen, ministro, ¿no es cierto?, tener un puntaje. Permite hacer una puntualización ahí. Eso me imagino yo que desde el punto de vista pedagógico y una de las razones para hacerlo es que permite de alguna manera descomprimir un poco el momento de la rendición de la prueba. No es este único evento donde sabemos que no es así, pero muchos jóvenes pueden sentir que se juegan el futuro académico, eventualmente incluso el futuro en la vida con la rendición de una prueba. Me puedo equivocar, la puedo volver a dar, me puedo quedar con mi mejor puntaje. ¿Descomprime un poco eso? Ciertamente, ¿no? Y no solo eso, sino que usted tiene que pensar que hay personas que terminan su proceso de normal, ¿no?, de egreso en cuarto medio y no necesariamente se sienten preparados en ese minuto. Sí, claro. Lo pueden hacer, ¿no es cierto?, 6 meses después, un año después ahora. Se puede conservar el puntaje y poder utilizarlo en distintas postulaciones, ¿no?, con un límite ciertamente. O sea, que lo que hay es finalmente una manera de entender que este proceso en ningún caso tiene que ser un elemento estresor, al revés, tendría que ser simplemente, ¿no es cierto?, como la constatación del desarrollo de la trayectoria educativa para poder acceder, ¿no es cierto?, a la educación superior. Eso claramente contribuye a estos elementos de presión que muchas veces consiguen todo lo contrario, ¿no?, que finalmente que alguien muy nervioso no rinda aquello que probablemente podría hacerlo en otro contexto. Sí, ministro, cuando hablamos de educación, y usted también puede ver la discusión pública de los últimos años, ¿no?, a propósito de las mediciones, que terminan siendo básicamente mecanismos que reproducen o terminan reproduciendo las enormes desigualdades que se dan durante el proceso educativo en la vida escolar y académica de los jóvenes desde la más temprana infancia. ¿Cuánto puede corregir esto la PAES? Porque siempre se ha tratado de que el instrumento sea lo más fiel a las capacidades y habilidades de los alumnos que a lo que efectivamente hayan recibido en función de la calidad del colegio, por decirlo de alguna manera muy sencilla. ¿Termina la PAES reproduciendo las enormes desigualdades que se producen en el sistema escolar previo o equipara un poquito más la cancha? Y si lo hace, ¿con qué mecanismos lo hace? Sí, mire, lamentablemente, ¿no es cierto?, uno de los elementos que nosotros, como características casi de nuestro sistema educativo, es alto nivel de segregación. Eso lo hemos tenido siempre. Todas las políticas de los últimos 30 años han intentado ir resolviendo esto, ¿no? Las subvenciones especiales que se han otorgado por ley, la misma ley de inclusión, ¿no es cierto?, el sistema de admisión escolar, todas reformas que lo que intentan hacer de manera estructural es ir corrigiendo esa segregación. Ahora bien, lo que hace la PAES, ¿no es cierto?, es que fija los contenidos evaluados, ¿no?, las habilidades y también las actitudes. Estos 3 elementos constituyen la competencia que debería ser, ¿no es cierto?, demostrable a través de esta evaluación, hasta segundo medio, permitiendo, por ejemplo, igualar las posibilidades que tendría un estudiante, por ejemplo, de un liceo científico-humanista o un colegio científico-humanista y un liceo técnico profesional. Hoy día la educación técnico profesional ya no es la etapa final de la formación, ¿no? Ya los estudiantes hoy día tienen la posibilidad de acceder a centros de formación técnica, universidades. Los IP, los FT, por tanto, exacto, hoy día hay un equiparamiento, ¿no es cierto?, de las condiciones para los estudiantes. Eso es un elemento de carácter más estructural. Ahora, ciertamente la formación que entregan los establecimientos siempre tiene esas diferencias. Ciertamente nosotros hoy día hablamos, ¿no es cierto?, de una calidad, no necesariamente una calidad integral, que diferencia, ¿no es cierto?, a distintos sectores. Probablemente en el minuto en que nosotros tengamos un número importante de estudiantes, ojalá iguales, ¿no?, de proveniencia, ¿no es cierto?, o de dependencia, particular subvencionado, municipal, de servicios locales, particulares pagados, vamos a quizás haber conquistado la tan ansiada igualdad que queremos, ¿no? Ministro, para cambiar el tema, pero antes una última pregunta. Cuando teníamos el sistema de la PSU, incluso la prueba de transición, había un mínimo para postular a las universidades del Consejo de Rectores que era 450, si no me equivoco, en función del puntaje nacional que era 850. Más o menos con esta nueva escala que va de 100 a 1000, ¿cuál debiera ser el puntaje mínimo para postular a las universidades del Consejo de Rectores? ¿En torno a los 500? ¿Cuál debiera ser, dado que la escala es distinta? Sí, exactamente. Ese es el puntaje que se ha establecido, ¿no es cierto?
porque recuerde usted que para poder participar del sistema de admisión, ¿no es cierto?, que de las universidades del Consejo de Rectores hay un puntaje, ¿no es cierto?, mínimo. Ese puntaje hasta el momento, ¿no es cierto?, no ha sufrido mayor modificación, es el establecido y por lo tanto tenemos que ir observando también que lo que pasa. En ese mismo marco es importante destacar cómo una vez obtenidos los resultados, ¿no?, a partir del 3 de enero en adelante, nosotros vamos a poder tener también información respecto de características de los estudiantes y sus resultados. Por eso que hoy día, ¿se acuerda que hubo una polémica en su minuto por el tema de los puntajes nacionales? Sí, claro. Esos puntajes hoy día tendrían que estar establecidos o corregidos, ¿no es cierto?, a partir de elementos esenciales como los territorios, la modalidad, ¿no es cierto?, de enseñanza, la pertenencia a pueblos originarios o también destacar, ¿no es cierto?, personas en situación o condición de discapacidad. Esto nos va a permitir, por ejemplo, entonces ir igualando y pensando, ¿no es cierto?, que el esfuerzo no es igualitario o no es igual de todos los estudiantes, ¿no? Ahí esa corrección nos va a permitir hacer destacar, ¿no es cierto?, esas trayectorias. Entonces, los puntajes son reflejo, efectivamente, de aquello que los estudiantes logran comprobar, ¿no es cierto?, que conocen, que saben, que les permite acceder a la educación superior. Sin embargo, es importante destacar esos esfuerzos que hacen los estudiantes. Ministro, quiero llevarle a un tema que nos ha tocado conversar, al menos en la radio, en el Universo conversamos un par de veces con la Defensoría de la Niñez a propósito de la deserción escolar, que Patricia Muñoz habla de la exclusión escolar. La verdad es que las cifras son tremendas, son muy dolorosas, deberían no llamar la atención, deberían generar preocupación absoluta y, por supuesto, ponerlo en el top of mind de los tomadores de decisiones de nuestro país. Estamos hablando de 50.529 estudiantes que han sido sacados del sistema. Las razones serán diversas. Uno imaginará que no son voluntarias. Son niños que muchas veces tienen que sumarse al mundo laboral o que no tienen una red de protección familiar o que no cuentan con las condiciones. Y estos son los números oficiales, porque probablemente, y lo voy a mezclar con otro tema, a propósito del video que veíamos hace algunos días de estos hechos graves ocurridos en la Plaza de Armas, donde se ve a dos niños blandiendo armas blancas para defender a su madre. Esos niños ni siquiera están en el radar de las políticas públicas porque no están regularizados, ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos son 50.000 niños que han salido del sistema escolar, 50.529 para ser exacto, pero vaya a saber uno cuántos más son si consideramos a todos estos niños que, aunque están aquí, en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestras calles, parados a veces en la esquina vendiendo, son invisibles al sistema porque de ellos no hay registros, no se sabe quiénes son, no se saben cómo se llaman, no se saben si con los adultos que entraron al país de manera clandestina muchas veces son efectivamente quienes dicen ser sus padres. ¿Cómo usted califica esto? ¿Esto es una tragedia, es una emergencia, es una crisis? Se lo pregunto porque la misma defensora de la niñez detectaba, y lo decía públicamente, que hay una suerte de desidia de la sociedad, del Estado y del gobierno frente a este tema. Sí, mire, primero que todo yo decir que ciertamente yo califico de la misma forma que esto es una crisis, ¿no? Esto es una crisis importante, probablemente es un punto de inflexión y a mí no me debería llamar la atención, pero yo quiero señalar que esto yo lo vengo repitiendo hace muchos meses, ¿no? Nosotros asumimos el gobierno el 11 de marzo y el 10 de mayo nosotros lanzamos una política de reactivación educativa que ha permitido, por ejemplo, hacer correcciones en cuestiones basales, como por ejemplo la alimentación, en términos de calidad y cantidad, lo que entrega CONAEP, también de la infraestructura, pero también hay que señalar que nos hemos preocupado, ¿no es cierto?, de la salud mental de los estudiantes, de las brechas de aprendizaje, que era una cuestión bien importante, y también de la desescolarización, que es la manera en que al menos yo llamo, ¿no es cierto?, a este proceso. Chile había venido bajando, ¿no? El porcentaje de desescolarización en el 2011 era de 70.000 estudiantes. Chile históricamente tuvo ese porcentaje, ¿no? Y fuimos haciendo un esfuerzo como país, ¿no? Más allá de los gobiernos y de las políticas públicas, que son más bien, más transversales, ¿no es cierto?, independientes de los gobiernos, habíamos logrado bajar, ¿no es cierto?, el año 2016, 17 a 40.000. Ese es el número más bajo que Chile ha tenido. Nunca hemos tenido menos que eso. Eso también era realmente igual de escandaloso, ¿no? Ahora, la proyección que hacían los organismos internacionales, y mucho de esto, ¿no es cierto?, lo empezamos a preparar cuando estábamos en el diseño del plan de gobierno, era que podíamos alcanzar incluso el 10% de la matrícula en desescolarización. Nosotros estamos en un 1.7. Eso ha pasado en muchos países de la región y del mundo entero. Piense usted en la situación de países como África. Entonces, la gran preocupación del mundo entero, ¿y por qué quiero decir todo esto? Para contextualizar, ¿no? Este no es un fenómeno único de Chile. Es como lo mismo cuando usted habla del déficit docente. Esto no pasa solo en Chile, esto pasa en el mundo entero, ¿no? O la crisis de la infraestructura escolar o de los servicios de alimentación.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno? Lo primero que hicimos fue reasignar los recursos que teníamos disponibles. El presupuesto 2022 se elabora en el gobierno anterior. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Reasignamos los recursos y, por ejemplo, le puedo señalar, nosotros estuvimos atendiendo más de 60 comunas en crisis a partir, ¿no es cierto?, de un programa de fortalecimiento de la convivencia y el bienestar estudiantil. En el ámbito, ¿no es cierto?, de la revinculación, que era aquello que más nos importaba, pudimos asignar con los recursos disponibles 26 proyectos a lo largo de todo el país que son escuelas de segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Se asignan recursos a instituciones, ¿no es cierto? La mayoría de ellas son organizaciones de la sociedad civil que lo que tienen son modelos de revinculación educativa. Estos modelos son bastante costosos, ¿no? Porque implican, por ejemplo, que un grupo de personas, ¿no?, agentes territoriales, derechamente golpean las puertas de las casas y preguntan, aquí hay un estudiante que tiene 16, 17 años. Déjeme preguntarle ahí, porque efectivamente, ministro, uno puede habilitar los recursos, los espacios, incluso los profesionales para recibir a los niños. Pero uno entiende que estos 50.000 y más, porque deben ser con certeza mucho más teniendo en cuenta lo que no están en el radar de las políticas públicas, no son niños que vayan a ir a las clases. Probablemente lo retiró algún adulto responsable, probablemente ese niño tuvo que incorporarse forzadamente porque el trabajo infantil es forzado, no es voluntario. Están probablemente vendiendo en las esquinas, ayudando a sus padres, ayudando a sus madres o haciendo otras labores, o incluso en los casos más graves, más complejos, en contacto con el mundo inicialmente delictual o de drogas, en fin, para no ponernos los casos más extremos donde hemos visto hasta un niño de 14 años cometiendo un sicariato. Por eso le quiero decir, usted puede tener los establecimientos, puede tener los profesionales, puede tener los recursos, pero los niños no van a ir voluntariamente. ¿Hay una búsqueda, por decirlo, activa de estos niños? Exacto. Eso se hace así, es una búsqueda uno a uno. Ahora, déjeme desglosar un poquito la cifra. Cuando usted hablamos de los 50.500, ¿no es cierto?, estudiantes que están desescolarizados. Esa es una cifra, ¿no es cierto?, que aumentó, diríamos, del promedio de los últimos años en 10.000. Hoy día tenemos esta cantidad. No hay un dato, este no es un dato menor, ¿no es cierto? Nosotros estamos hoy día investigando esto, ¿no? Hay un 25% y probablemente un poquitito más, voy a quedarme en 25%, de estos estudiantes desescolarizados que están inscritos para rendir exámenes libres. Es decir, hay una desescolarización que tiene también un componente, ¿no es cierto?, de poca valoración, diríamos, de la vida escolar, propiamente tal, como en vez de asistir a la escuela, muchas familias. Eso puede ser un efecto también de la pandemia, que ha ido sucediendo en muchos lugares del mundo. No estoy hablando del homeschool, ¿no es cierto?, de familias que deciden formar a sus hijos en casa, sino que derechamente de personas que dicen, mire, la escuela no es tan significativa y por lo tanto voy a rendir examen, ¿no? Eso tampoco es una noticia positiva, al revés, ¿no es cierto?, porque la escuela como institución de la sociedad aporta precisamente a los vínculos sociales, ¿no es cierto? Es ahí donde aprendemos no solo las materias, los contenidos, nos habilitamos, ¿no es cierto?, para seguir el proyecto de vida, sino que además también aprendemos a convivir con otros, a resolver los conflictos, a valorar la democracia, bueno, y así tantas otras cosas. Un 16% de esos mismos 50.500, ¿no es cierto?, 21, son estudiantes migrantes, que son parte, ¿no es cierto?, de estos estudiantes que tienen el llamado RUT 100, ¿no es cierto?, que tienen cierto reconocimiento, no tienen quizás oficialmente RUT, pero sí tienen, ¿no es cierto?, el número de identificador que les permite estar matriculados. Esos 16% salió, y no tenemos el antecedente necesariamente si se cambiaron de ciudad, migraron a otro país y por lo tanto, ¿no es cierto?, es un número que se tiene que ir despejando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la preocupación nuestra? ¿Qué vamos a hacer en el año 2023? Porque esa es la gran preocupación. Nosotros acabamos de aprobar el presupuesto al día de ayer. 250.000 millones, ¿no es cierto?, del presupuesto de educación están orientados solo a la reactivación educativa, exclusivamente. ¿Y cuáles van a ser nuestras líneas de trabajo? Reforzar lo que hemos venido haciendo este año. Por ejemplo, un reporte que se entrega cada 2 meses a cada establecimiento del país, indicando qué estudiantes tienen inasistencia grave. Eso quiere decir que un día van a clases y otros no. ¿Qué estudiantes estaban, por ejemplo, en este caso de este año, el 21 y no están el 22? Porque la acción tiene que ser de carácter territorial y focalizada. Esta es una acción local, usted lo decía muy bien, Iván. Es decir, orientado por el Ministerio de Educación, es el equipo directivo de un colegio, una dupla psicosocial, la que tiene que ir en búsqueda de estos estudiantes. Pueden servir las campañas, pueden servir que yo vaya a la televisión, que hagamos muchas cosas. Pero esto es uno a uno. Esta es la escuela, y en el caso de aquellos que no están en la escuela porque no van a volver, como usted muy bien dice, por ejemplo, un estudiante que tiene 18 años y tiene que volver a segundo medio o a primero medio, no va a volver porque le va a dar vergüenza. Entonces, esa revinculación tiene que ser atendida de manera especial. Y eso es lo que se llaman los programas de segunda oportunidad o aulas de reingreso. Y para eso vamos a tener
recursos el año 2023 precisamente para potenciar ese tipo de proyectos, es decir, traer de vuelta esos 50.521 alumnos, o estudiantes o personas, ¿no es cierto?, que deberían estar escolarizadas. Ojalá que eso resulte, porque efectivamente en eso no queda más que coincidir con la Defensoría de la Niñez cuando dice que esto es una verdadera tragedia. Sí, ahora, Iván, se nos va el tiempo, pero que le diga, yo creo... Sí, no, muy importante. Es bien importante considerar esto. Esto no es, y yo lo he señalado harto, no solo porque lo que hemos hecho, porque eso da lo mismo, ¿no es cierto? Uno no está para defender la gestión de uno, sino más bien que esto es una tarea país, esto es un desafío país. En el fondo esto no tiene colores políticos. Yo se lo he dicho a todos, a los senadores, a los parlamentarios de distintos colores. Yo me he reunido, ¿no es cierto?, hace poco estuvo aquí en mi oficina Ignacio Briones, nos juntamos, que me trajo toda la propuesta de su fundación horizontal respecto de cómo veía él este fenómeno. Por lo tanto, hoy día no es para la cosa chica, hoy día estamos para un desafío país importante. Por supuesto. Entonces, aquí hay muchas organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, el ámbito privado, las familias, los municipios, que tienen que abocarse a la tarea. El Estado lo que va a ser entregar los recursos, orientar toda nuestra política durante el año 23 y probablemente 24 y 25 del gobierno, solo para hacer reactivación, que los niños vayan a clase, que vuelvan los que no están en el colegio y que aprendan lo que tienen que aprender. Pero eso, como le digo, es una tarea país. Importante. Sí. Todos tienen que vincularse en esto, en un gran acuerdo respecto de la importancia que tiene la educación. Perfecto. Ministro Marco Antonio Ávila, le queremos dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada, por supuesto, una evaluación posterior de la PAES como anduvo y la reinserción de estos alumnos, que son más de 50.000. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Que esté bien. Igualmente. Bien, pues nosotros vamos a